Buenas tardes. Ante todo, darle las gracias a Silvana Nieves y a Plocamp en estas charlas. La charla va relacionada sobre las modelizaciones de hidrocarburos marinos y el comportamiento del hidrocarburo en general. Bueno, como características generales de lo que son las modelizaciones, lo que pretenden es simular el transporte y la degradación de los hidrocarburos en el medio marino. Para esto permitirnos lo que es un conocimiento de cómo se va a comportar el vertido. Se pueden hacer simulaciones tanto puntuales con datos reales para ver cómo se va desarrollando el vertido, como posibles predicciones futuras de si hay un vertido, cómo va a afectar al medio. Existen unos 3 tipos de modelos en función de lo que hagan principalmente. Primero tenemos los modelos lagrangianos de deriva, que lo que hacen es simular la predicción del vertido, sin tener en cuenta otro tipo de parámetros como la degradación, etcétera. Simplemente pues, nos dan una gráfica en la cual nos van diciendo pues, el hidrocarburo que hay, lo que queda, lo que se ha evaporado, etcétera. Luego tenemos los modelos de degradación, de weathering, que lo que hacen es simular toda la serie de procesos químicos y físicos que afectan al hidrocarburo desde que está vertido en el medio, que pueden ser tanto la evaporación, la emulsión, la biodegradación, etcétera. Y luego están otra clase de modelos que son los que juntan estos dos, ¿no? Que normalmente pues, suelen ser modelos tipo Mike, está el Mike 3, que tiene diferentes módulos, uno específico de hidrocarburos, el TSEO, que está desarrollado por la Universidad de Cantabria, si no me equivoco, y luego con respecto, como ejemplos de modelos de lagrangianos, tenemos el Genome y de degradación de hidrocarburos, el ADIOS 2. Los datos de entrada al modelo, principalmente hay que meter datos oceanográficos, meteorológicos y de las características del hidrocarburo. Como datos oceanográficos, los principales que se introducen son datos de corriente, oleaje, temperatura, salinidad y la batimetría de la zona para hacer los modelos primero hidrodinámicos y luego simular cómo se comportaría el hidrocarburo. De datos meteorológicos, los que más afectarían principalmente sería el viento, la radiación solar y la temperatura del aire. Y en los datos de qué tipo de hidrocarburo es, pues principalmente hace falta el API, que es una medida comparativa con la densidad del agua de mar, la densidad, composición química, volumen, caudal y demás, para poder hacer las modelizaciones. Normalmente los primeros datos se sacan de los datos oceanográficos y los meteorológicos, se sacan de bases de datos oceanográficas, normalmente los saco de Marinet y las batimetrías locales o si son a grandes escalas, pues también se sacan de bases de datos. Y los datos de hidrocarburos, pues muchas veces los propios modelos pues ya tienen integrado las características de cada tipo de hidrocarburo en función de dónde sea, si es diésel, si es gasolina, si es petróleo de Arabia Saudí o de Libia, etcétera. Porque cada hidrocarburo pues tiene unas características químicas diferentes. El movimiento de los hidrocarburos se produce principalmente por una combinación entre la corriente, el viento y el oleaje. La influencia del viento principalmente se mueven por la corriente y el viento afecta en un 3%, de la velocidad, tiene una velocidad de arrastre del 3% de la velocidad del viento. Es decir, se afecta, pero no tanto. Y luego, no sé aquí cómo ponerlo, que les había hecho un vídeo.
Bueno, que había simulado una simulación con corriente y con viento para que se viese que el hidrocarburo, que serían las partículas, pues cómo se va desplazando con la velocidad del viento, que el viento sería con dirección norte y se va viendo afectado por la corriente que le va a tener en la pleamar y en la bajamar, pues en cada fase va con una dirección diferente. Este, por ejemplo, estaría simulado con el modelo Genome y sería un modelo lagrangiano de deriva, en el cual no me permite meter ningún dato de degradación, sino simplemente pues datos de trayectoria del vertido. En este caso pues lo hace con pequeñas partículas, simulando cada partícula un trozo de vertido, y al final queda posicionado en la costa donde iría a parar el hidrocarburo en caso de que no se degradase. Los procesos de weathering que afectan al hidrocarburo, pues desde que el hidrocarburo entra en el agua, pues tenemos una serie de procesos físicos y químicos que se producen, como son la propagación, que una vez que la mancha llega el hidrocarburo llega al agua, pues empieza a propagarse debido pues a las corrientes, el viento, el oleaje y demás. La evaporación, que se produce en los primeros momentos del vertido, que es quizás el proceso más importante, ya que es cuando se disminuye una mayor cantidad de material, ya que toda la parte ligera del hidrocarburo pues se puede evaporar en las primeras 24 horas. Luego la dispersión, que es cuando se forman pues el hidrocarburo se esparce en pequeñas gotitas que aumentan la superficie, y lo que hace es que se vaya degradando y disolviendo más rápidamente. La emulsión, que es la capacidad que tiene el hidrocarburo de absorber gotas de agua. Esto a veces puede ser un problema porque lo que hace también es aumentar el volumen del hidrocarburo, aumentando, si a lo mejor pues en un porcentaje, aumenta el volumen del hidrocarburo en cierto porcentaje en función de la emulsión que tenga cada uno de los diferentes tipos de hidrocarburos. La disolución, que serían los compuestos más ligeros, que son los que tienden a disolverse rápidamente en el agua. Luego estaría la fotooxidación. La fotooxidación produce también degradación, no es tan potente a lo mejor como la evaporación, y lo que hace es favorecer las reacciones de oxidación. Y la biodegradación, que sería ya por bacterias que utilizan el hidrocarburo como fuente de energía y de suministro de carbono. Y luego ya en su última fase, pues lo que tenemos es la sedimentación, que debido al aumento de la densidad, cuando ya solamente queda la fracción pesada del hidrocarburo, pues tiende a sedimentar. Bueno, aquí en estas gráficas, pues más o menos lo que he intentado ponerle es la duración y la magnitud de cada uno de los procesos de degradación que sufre el hidrocarburo una vez se mete en el agua. Como se puede ver, pues al principio lo primero que ocurre es la propagación, que empieza desde el principio hasta casi una semana más o menos. A partir de ahí pues ya no se empieza a propagar tanto, el desplazamiento es homogéneo. Luego está la evaporación, que es el proceso más importante en las primeras horas, que puede durar de varias horas a un día más o menos, y es donde se produce una mayor pérdida del hidrocarburo. Luego está lo que es la dilución, que también se produce en las primeras horas. La emulsificación, que ya empieza a ser efectiva a partir de un día más o menos. Y la sedimentación y la biodegradación, que ya estarían ya en la última fase del hidrocarburo, que ya sería pues cuando el hidrocarburo empieza a sedimentar y las bacterias empiezan a actuar sobre él. En función del tipo de hidrocarburo que sea, pues puede durar años en el mar. Sí.
Los tipos de hidrocarburos normalmente tienen una que va determinada por su densidad y por su API. Normalmente están clasificados en 4 tipos, en función del API que tengan. Los que tienen un API mayor son los que se degradan más rápidamente y los que tienen un API menor tardan más en biodegradarse, que serían los del 1 al 4. Entonces, como podemos ver, pues por ejemplo, los tipo 1, que son los que se degradan más rápidamente, tipo gasolina, queroseno, etcétera, pues tienen una parte, el hidrocarburo se divide en 2 partes, una parte pesada y una volátil, una ligera que se llama. Entonces, en la primera parte, en los tipo 1, lo que tenemos es un hidrocarburo 100% volátil y nada pesado. Entonces, esto en un vertido de este tipo, en 24 horas puede haber desaparecido casi prácticamente. Y luego están ya los tipo 2, que serían pues ya unos hidrocarburos ya un poquito más pesados. Normalmente aquí suelen estar los diésel marinos y demás, que son los que usan los barcos. Y aquí tenemos, utilizan los barcos para su desplazamiento. Y aquí pues ya tendríamos una parte volátil del 70% y una parte pesada del 30%. Y luego ya pues iríamos aumentando. Del tipo 3 pues ya tendríamos el crudo, el petróleo arábico pesado, etcétera. Y ya en la última parte pues el fuel pesado, que ya tendríamos una parte considerable de materia pesada y ligera un 35% solamente. En el gráfico de abajo pues se puede ver cómo el volumen del hidrocarburo en función del tiempo que lleve en el mar. Entonces, en la primera parte, el amarillo, son los tipo 1. Con los tipo 1 lo que tenemos es que se degrada rápidamente por la evaporación. Entonces, en 1 o 2 días puede estar totalmente eliminado. Los tipo 2, que ya serían los que tienen un 30% de material pesado, estos suelen tener una emulsión bastante alta. Y si, por ejemplo, sale un 100%, pues al poco de producirse el vertido, pueden duplicar su volumen. Y para luego otra vez, al cabo de un día, volver a disminuir debido al resto de procesos que se producen en el hidrocarburo. El aumento de volumen es principalmente debido a los procesos de emulsión que se forman. Y bueno, ya estarían los tipo 3 y los tipo 4, que ya ahí el volumen inicial se incrementa bastante, en los tipo 3 sobre todo, que puede llegar a un 3 veces más de lo vertido inicialmente, y ya vemos que ya tarda en terminar de degradarse totalmente, pasando de los 7 días y pudiendo llegar a varios años en el fondo. Y lo mismo ocurre con los tipo 2, los tipo 4, perdón, que no tienen tanta volatilidad, no absorben tanta agua, pero sí que son más difíciles de degradar por los procesos físico-químicos que se producen sobre él. Las modelizaciones normalmente suelen ser de 2 tipos. Bueno, no, las que se hacen de previsión, no las que se hacen para vertidos reales para el seguimiento y tal, pero normalmente lo que se suelen pedir son 2 tipos de simulaciones, que serían las y las deterministas. Entonces, principalmente, bueno, las modelizaciones estocásticas son las que nos indican las posibles trayectorias que puede coger un hidrocarburo en función de las diferentes condiciones que van a haber en una zona determinada. Entonces, aquí lo que tenemos es un mapa de probabilidades, lo cual nos permite pues, poder llegar a conocer en qué zonas es más posible que llegue un hidrocarburo. Por si hay para temas de planes de contingencia y demás, o que haya pues, zonas sensibles, potabilizadoras y demás, pues que los equipos de emergencia pues, puedan estar preparados para cualquier eventualidad. Y luego están los modelos deterministas, que lo que se utiliza es la condición más desfavorable.
La condición más desfavorable muchas veces depende de las necesidades del cliente. Hay veces que el cliente te dice, pues mi condición más desfavorable, pues quiero que sea pues la que llegue antes a costa o la que más área me ocupe, etcétera. Entonces, pues siempre los modelos pues tienes que ajustarlo a las necesidades del cliente. ¿Vale? Porque a lo mejor puedes, para hacer la parte estocástica, tienes que hacer bastantes modelizaciones de los procesos que ocurren. Y bueno, otras simulaciones que se suelen usar también, tanto en vertidos como, por ejemplo, para obra marítima, tanto, bueno, más que para obra marítima, para procesos de extracción de crudo, tanto para plataformas como construcción de oleoductos y demás, pues se suelen simular los ripios y los lodos, ¿no? que es el material, el ripio que se inyecta en el pozo para favorecer lo que es la perforación. Luego pues también se modelizan pues lo que son los vertidos de la EDAR, de las propias plataformas petrolíferas, etcétera. La modelización de las aguas de producción, que es el agua que se usa para el tratamiento del hidrocarburo dentro de la propia plataforma. Y bueno, ya luego pues para la colocación de barreras, el uso de diferentes tipos de dispersantes y demás. Y ya pues el oleaje, corriente. Aplicaciones. Las aplicaciones que tienen los modelos de simulación de hidrocarburos pues son varias. Más o menos lo que he puesto ha sido en las principales, ¿no? Que sería pues, pues la elaboración de planes de emergencia, pues blowout, que son los vertidos accidentales, a lo mejor explosiones o cualquier contingencia o emergencia que se pueda producir en el proceso de evacuación de una plataforma petrolífera o un hundimiento de un barco, etcétera. Luego tenemos derrames accidentales, que suelen ser de pequeñas cantidades, los derrames de diésel, de combustibles de embarcaciones que se hunden y demás. Sobre todo esto está bastante orientado a lo que son los planes de contingencia y emergencia. También para ver las afecciones que se pueden llegar a tener en ecosistemas sensibles, pues si tenemos especies protegidas, si tenemos pues, en zonas turísticas, zonas de interés tipo potabilizadoras, etcétera. Y para también el cumplimiento de las normativas medioambientales, que dependiendo de qué países, pues suelen ser bastante rigurosas. Y luego, pues bueno, pues también para seguimiento y comportamiento de los vertidos en el tiempo real. Usando predicciones para poder ver la posición del vertido en cada momento. Pues nada, pues muchas gracias por su atención.